Muy buenas, soy el maestrante Edson y en este capítulo lo que vamos a ver es un ejercicio práctico para realizar lo que son los estados financieros, basado en el resumen de los videos anteriores en los cuales pues lo vimos en la parte teórica, pero pues lo vamos a hacer de una forma práctica para que le entiendan mejor. Entonces, aquí tenemos lo que es el ejercicio, donde nos piden elaborar los estados financieros comparativos y nos piden una serie de variables. Por ejemplo, dice que tenemos que hacer los estados financieros de manera estándar. El estado de resultados será por el método perpetuo, o sea que en pocas palabras, para lo que es el costo de ventas, no vamos a hacer la conciliación de inventario inicial más compras menos inventario final, sino que vamos a tener directamente el costo de ventas. Tenemos también que vamos a hacer un estado de flujo efectivo, el cual, pues como habíamos explicado, lo vamos a hacer, pero por el método indirecto. Se nos van a proporcionar códigos estándar para realizar el ejercicio, o sea que cada cuenta va a tener un código. Por lo general, cuando hacen un ejercicio de examen, pues las cuentas pues vienen por el nombre. Pero en este caso, para manera de ilustración, lo vamos a hacer de una forma mucho más sencilla. No se van a hacer cambios, el estado de cambios de patrimonio, perdón, y se va a incorporar esa conciliación en las utilidades acumuladas en la parte de lo que es el estado de resultado. Y como punto número 6 que hay que tener en cuenta, se van a pagar dividendos por 358.452 en el año 2022. Para este caso, un ejemplo, o 2000X2, como ustedes le quieran llamar. Entonces, lo primero que tenemos aquí es un balance de comprobación. Como ustedes pueden ver, hay una asignación de códigos. El balance de comprobación pues está revuelto. Lo que primero tenemos que observar, que la sumatoria de cada uno esté bien, ¿verdad? Entonces vamos a ver, vamos a verificar y podemos observar pues que la suma pues, aunque esté revuelto pues el valor pues es 0 al final. Si tiene alguna diferencia en este punto, entonces quiere decir que hay una cuenta que está mala o está mal redirigida. Entonces tienen que investigar porque por lo general los balances de comprobación tienen que dar saldo 0 por lo que es los créditos menos los débitos. Entonces vamos a hacer una pequeña operación aquí. Lo vamos a ordenar. En este caso lo vamos a hacer por código. Entonces nos vamos a ordenar. Le vamos a decir que nos lo ordene por la columna A. Entonces hacemos el ordenamiento. Entonces aquí podemos ver ya con más claridad dónde están las cuentas de activo y dónde están las cuentas de pasivo. Nótese que sigue manteniéndose el saldo 0. Eso siempre tiene que tenerlo en cuenta. Eso no se tiene que mover. Entonces podemos ver que para las cuentas 1, iniciando con 1, son cuentas de activo. Para las cuentas 2 son pasivos. Para las número 3 son de patrimonio capital. Y de las cuentas 4 a las 9 son de resultado, donde las 4 son de ingresos, las cuentas 5 son de costo de ventas, las cuentas 6 son de gastos operativos, las 7 son de gastos financieros y otros gastos, las número 8 son para gastos no deducibles, que pueden ser gastos de periodos anteriores, que eso se consideran no deducibles, dependiendo de la legislación de su país en este caso, y para las cuentas 9, que es el impuesto sobre la renta. Entonces vamos a iniciar con el estado de resultados. Muy bien, perdón. Entonces, aquí tenemos ya ordenados cada uno de los componentes, así como lo habíamos explicado, las cuentas 4, 400 para ingresos, las 500 para costo de ventas, o 5 como le quieran poner, las 600 para gastos, 700 para gastos financieros, las 800 para otros gastos, las 900 para impuestos sobre la renta, y pues alguna otra, pues lo que es para lo que son los dividendos, que pueden ser pues puestas en la parte de abajo, en la conciliación de las utilidades acumuladas. Aquí pues como vemos, la suma de ellos nos da las ventas netas en los ingresos. Tenemos el costo de ventas, que la diferencia entre las dos nos da la utilidad bruta, o como le quieran llamar, el margen bruto también. Tenemos lo que son los gastos de operación, y al final pues nos dan la utilidad de operación,
que es la resta entre la utilidad bruta menos los gastos de operación, de ahí los gastos financieros, y otros gastos para que después, entre la resta de todos ellos, o el neteo que llamamos, nos dé la utilidad antes del impuesto sobre la renta. Aquí tenemos lo que es la utilidad, perdón, el impuesto sobre la renta calculado, y pues aquí pues tenemos ya lo que son las utilidades al inicio y al final del año. Y aquí tenemos la parte del ejercicio donde nos indica que vamos a colocar lo que son los dividendos que se pagaron en este año. Ok, entonces, iniciando, tomando en cuenta los códigos, vamos a iniciar con las ventas. Como vemos, pues ya nos dice que aquí nos está dando las ventas netas por cada año. Lo estoy haciendo de esta forma para que sea más sencillo, para no estar brincando entre el balance de comprobación y el estado de resultados. Todo el ejercicio está planteado de esta forma. Muy bien, entonces ya teniendo las ventas netas, después nos vamos a ir a lo que es, vamos a ir llenando lo que es el costo de ventas, donde tenemos que este caso, perdón, es una empresa manufacturera, perdón. Lo que indica materiales, mano de obra, los gastos de fábrica y las depreciaciones. Entonces, si hacemos la conciliación, pues lógicamente pues estos valores se van a fraccionar en otro tipo de cuentas. Aquí pues vamos a usar directamente solo estas. Aquí tenemos ya lo que es el costo de ventas y nos da una utilidad bruta. Luego después, ahora vamos a armar lo que son los gastos de operación. Nos vamos a ir a las cuentas 600. Entonces vemos que aquí están los gastos de venta, gastos de administración, las depreciaciones y amortizaciones. Estas siempre van aparte porque a veces se ocupa para una cuestión que se llaman los flujos netos. Si queremos calcular lo que es la tasa interna de retorno o el valor presente neto, que eso lo vamos a ver en otro video más adelante. Así es que no se preocupen si no entienden algunos términos, más adelante se los vamos a aclarar. Entonces aquí después tenemos lo que son los gastos financieros, que son los intereses bancarios que han generado las cuentas. Y tenemos lo que es el diferencial cambiario realizado, en lo cual pues es la diferencia de las operaciones financieras. Ustedes saben pues que por lo general la cotización del dólar pues va en aumento, entonces cada vez pagamos más dinero local por los dólares que nosotros pues apliquemos en un préstamo. Muy bien, entonces teniendo aquí los gastos no deducibles, que estos pueden ser gastos de periodos anteriores o pueden ser reparos también, o pueden ser pues también ajustes que sean de auditoría, los cuales requieren que sean corridos para este año, para estos años, mejor dicho, porque son 3 lo que estamos viendo. Entonces ya teniendo esto, tenemos lo que es la utilidad antes del impuesto sobre la renta, que ya es la resta de todos estos. Y pues observamos pues que sigue manteniendo una utilidad, porque es de saldo acreedor. Entonces ya lo que es, calculamos lo que es el impuesto sobre la renta, en este caso, por eso dice no deducible porque este es un gasto, y nos da lo que es la utilidad neta. Entonces aquí pues utilizando pues la conciliación para omitir lo que es la parte del estado de cambio de patrimonio, tenemos que las utilidades al inicio. Entonces aquí en este caso pues no han habido utilidades al inicio, entonces prácticamente se mantiene los gastos acumulados y al final pues la suma de ambos pues nos da lo que es el final para el 2000X1 y que viene siendo el inicial para el 2000X2. Entonces nos están pidiendo dividendos. Entonces vamos a colocar los dividendos en este punto donde es que se están pagando. Y esto pues a su vez conforma lo que es el saldo final de 2000X2 y el inicial de 2000X3. Entonces, en este caso no hubieron dividendos pagados, por tanto, pues solo es la sumatoria entre la utilidad neta y las utilidades acumuladas, lo cual pues nos da un resultado acumulado a favor de 51.701.398 para el 2000X3. Muy bien, ya tenemos el estado de resultado. Ahora nos vamos a ir aquí a lo que es el balance general. Entonces, lo mismo. La única diferencia aquí es que en el balance general nosotros vamos a colocar una variación. ¿Para qué sirven estas variaciones? Estas sirven para hacer el estado de flujo efectivo. Recordemos que solo nos están pidiendo por 2 años. Entonces, aunque no lo vayamos a utilizar directamente para hacer un flujo efectivo, pero nos va a servir de referencia a esta parte. Ya les voy a explicar por qué.
cuando estemos haciendo lo que es el flujo de efectivo. Muy bien. Entonces, primero colocamos lo que es el activo circulante. Si ustedes miran aquí dice ajuste para flujo, porque estos pues no son movimientos en efectivo, entonces tienen que o sumarse o restarse dependiendo del saldo de la cuenta. Entonces aquí ya tenemos armado lo que es el efectivo, las cuentas por cobrar cliente, la estimación y los inventarios como parte circulante. Entonces venimos nosotros ahora y colocamos lo que es la parte de la propiedad, planta y equipo, la depreciación acumulada, que como ven aquí le ponemos ajuste para flujo, estos dos, porque estos van a hacer una sumatoria, ya van a ver dónde se está utilizando esta parte. Y tenemos lo que son los otros activos, lo que pueden ser depósitos en garantía que hayan existido. Entonces, al igual, las variaciones van de entre un año y otro. Hay que tener una cuestión en cuenta, muy importante. Cuando se vayan a hacer las variaciones de activos, se va a restar el año anterior menos el año actual, no al revés. No vamos a agarrar en el activo el año actual menos el año anterior porque el flujo va a salir totalmente malo. Se agarra el año anterior menos el año actual. Si ustedes miran aquí, hubo una diferencia, entonces miren, es una diferencia positiva, porque si lo agarran al revés y le sale negativo acá, eso después encontrar esos errores es bien difícil y esto hasta les puede hasta quitar el sueño porque pueden pasar bastante tiempo invirtiendo y por una simple formulita inversa. Si ustedes ven, aquí es lo mismo. Exactamente igual. Entonces, ya teniendo esto, nos vamos lo que es al pasivo. Entonces, en la parte del pasivo, tenemos lo que son las cuentas por pagar, los préstamos a corto plazo, o sea, la porción circulante. Tenemos los gastos acumulados por pagar, igual que estos pueden ser los servicios públicos y todo lo que sea mantenimiento y qué sé yo. Tenemos los otros pasivos, el impuesto por pagar que se haya generado y los intereses por pagar en relación a los préstamos que tengamos con los bancos. Aquí la fórmula es al revés. Aquí es totalmente al revés. Aquí es el año presente menos el año anterior. Siempre tengan en cuenta eso. Para que no se vayan a equivocar. Aquí es la inversa, ¿verdad? Año actual menos año anterior. Aquí arriba es año anterior menos año actual. Siempre tengan en cuenta eso. Aquí pues tenemos lo que son, ya lo que es el largo plazo, como está constituido, y lo mismo. La misma variación vamos a mantener. Y ahora vamos a armar lo que es el capital. El capital pues es exactamente el mismo valor. Entonces, ya teniendo esto como tal, entonces nos vamos a lo que es el estado de flujo de efectivo. Entonces, como ya lo habíamos explicado el estado de flujo de efectivo, ¿cómo lo vamos a dividir? Tenemos lo que son las actividades de operación ya anteriormente descritas en otro video. Tenemos las de inversión y tenemos las de financiamiento. En las actividades de inversión, ¿cómo lo vamos a desglosar? Vamos a tener la utilidad neta que se obtuvo en el periodo, ya puede ser o utilidad o pérdida. De ahí luego vamos a poner el ajuste para conciliar el efectivo neto que se vaya a proveer o se vaya a usar en las actividades de operación. Y aquí tenemos la variación de balance de las depreciaciones y estimaciones para cuentas incobrables. Puede también existir otra cosa. Si hay una utilidad en ventas de activos, puede ponerse aquí, solo que la utilidad en este caso, en vez de ir aumentando, va a restar. Porque a diferencia de la depreciación, esta aumenta. Pero en el caso de la utilidad, va a restar. Entonces, aquí tenemos también los cambios netos en los activos y pasivos operativos. Nótese que aquí puse una pequeña leyenda que dice, este se usa para calcular lo que es el valor presente neto y la tasa interna de retorno cuando es de evaluar un proyecto o hacer un estudio de factibilidad. Esta parte la vamos a usar. Este video lo vamos a hacer más adelante para que aprendan cómo se desprende de aquí de este flujo de efectivo, lo que son los flujos netos para nosotros determinar estos valores o estos porcentajes. Entonces, ya teniendo los cambios netos en activos y pasivos operativos, como vemos, son los activos, ¿verdad?
Tenemos cuentas por cobrar, los clientes, inventarios, si ven, son las mismas cuentas de balance. Cuentas por pagar, aquí pues tenemos los pasivos y los impuestos por pagar. Entonces, si ustedes miran, prácticamente son las cuentas circulantes las que tenemos acá de los activos y pasivos operativos. Entonces, ¿esto que nos va a dar? El efectivo neto provisto o usado. Provisto cuando es positivo, usado cuando es negativo en las actividades de operación. Ahora tenemos las actividades de inversión, que aquí por lo general siempre va a ser un efectivo usado. ¿Por qué? Porque nosotros cuando adquirimos un bien, entonces nosotros tenemos que soltar plata. Entonces esa es una salida de efectivo. Y si nosotros vendemos, lógicamente pues es una entrada de efectivo. Entonces va a ser una baja, entonces es una entrada, entonces es positiva. Pero por lo general, el 99% de los casos siempre va a ser usado, un efectivo usado o una salida. Entonces, tenemos después la parte de lo que es las actividades de financiamiento, que tenemos los préstamos bancarios a corto plazo y a largo plazo, porque son de financiamiento. Entonces, si tenemos cualquier tipo de financiamiento, eso va aquí. Tenemos algún préstamo subordinado con una subsidiaria, también tiene que ir acá porque es un financiamiento, o sea que es como el apalancamiento que nosotros recibimos para nuestras operaciones. Y tenemos también, podemos poner aquí los intereses por pagar, porque eso es lo que el interés que nosotros estamos utilizando o pagando, mejor dicho, en relación a estos préstamos. Y los dividendos, porque esto sale de las utilidades acumuladas, que es el dinero que nosotros pagamos por el financiamiento obtenido de los accionistas. Porque la gente no va a invertir para tener el dinero de balde, sino que nosotros también tenemos que redituarle algo, o sea, regresarle dinero. Y ellos esperan, pues, una persona hace una empresa, pues, para ganar, lógicamente. O sea, yo no voy a tener el dinero ahí dormido y después voy a ir a preguntar, ajá, y los dividendos, fíjese que no los hemos pagado. Pues nadie, pues, lo hace para dejar el dinero ahí durmiendo, sino que quieren recibir algo. Entonces, por eso se coloca aquí en actividades de financiamiento. Tenemos lo que es, ya determinado el efectivo neto, puede ser usado, provisto. Después vamos a ver si hay una disminución o un aumento de efectivo. Que eso ya es lo que es como decir, todos los componentes, pues sumarlos y restarlos para ver cuál es el saldo neto que nos va a dar, ya sea positivo o negativo. El efectivo al inicio del año, ¿de dónde proviene este efectivo? Este efectivo es del saldo de caja y bancos del año anterior. O sea, ya lo vamos a ver más a fondo cuando ya empiece a aplicar los valores. Y el efectivo al final del año tiene que ser exactamente igual al saldo de caja y bancos de los años que estamos revisando. Ahora sí vamos a proceder a hacer lo que es el llenado. Entonces, como pueden ver, aquí tenemos la utilidad neta. En este caso, pues la tenemos positiva porque como estamos haciendo un flujo, no podemos representarlo de forma negativa. Porque si no, entonces nos va a salir una diferencia abismal por este valor. Entonces, tenemos la utilidad neta y tenemos la variación entre depreciaciones y amortizaciones, que eso viene del balance general. Si quieren, lo podemos ir a ver. Veramos en el balance general. Vamos a ver, por ejemplo, para el año 2000X3, tenemos acá este y tenemos este. Ustedes miran, aquí dice 33.508.294 y aquí tenemos 33.508.294. O sea que de esa variación es que viene de aquí. Y esto es lo que nos da el flujo neto de operación para determinar lo que son los proyectos. O un estudio de factibilidad de proyecciones de cifras para hacer lo que son los balances pro forma y estados financieros pro forma. Eso también lo vamos a hacer más adelante. Vamos a hacer un video tomando todos estos datos de cómo hacer una evaluación o un estudio de factibilidad en proyecto. Eso se los prometo. Por mientras, pues lo voy a ir armando porque es un proceso muy largo y pues va a requerir, pues van a ser varios programas los que voy a hacer porque no puede irse en uno solo porque es demasiado grande. Muy bien, entonces ya teniendo los cambios netos, ahora entonces procedemos a calcularlos. Entonces, como podemos ver, utilizando todas las variaciones, si ustedes quieren comprobar si una variación está buena, por ejemplo, está de cuentas por cobrar, dice aquí 12.948. Se vienen aquí. Y entonces, la podemos ver acá.
12.948.000. Vamos a ver dónde estás. Se me perdió esa 12.948.000. Vamos a ver de dónde estamos. Se me ha perdido esta. Aquí está, perdón. Aquí estás. Disculpen la tardanza. Aquí está, 12.948.000. Entonces, es exactamente lo mismo que tenemos acá. Miren lo que es la variación también del año anterior. Si lo miramos, 9.836.000 también están. Entonces, por eso es importante tener estas variaciones acá. Porque de ellas se va a desprender lo que es este estado del flujo de efectivo. Si ustedes miran, me estoy concentrando más acá. Porque hay gente que solo conoce el balance general y el estado de resultados. Pero esta parte casi nadie la conoce porque casi nadie le enseña. Porque es bien complicada. Entonces, estoy concentrándome aquí para que ustedes vayan bien aprendidos. Entonces, ya sabiendo de dónde salieron las variaciones que tenemos acá, entonces tenemos que aquí hay un efectivo neto provisto, en este caso es positivo, usado, porque es del año anterior, entonces tenemos un positivo y un negativo. Entonces aquí positivo, negativo. Ahora nos vamos a lo que es los activos fijos, el aumento. Como ustedes ven, hubieron adquisiciones de activos. Entonces, es salida de efectivo, va a ser efectivo neto usado. Aquí no vamos a ponerle ni provisto, ni usado, ni nada de eso. Porque el 99% de los casos, todas las empresas lo que hacen es adquirir. Es raro que se venda. Y si se vende, pues no va a ser el montón. Si en dado caso se vende, entonces aquí se pone baja de activos y se pone la parte positiva aquí, que corresponde a lo que es el valor del activo que se vendió. Y arriba, pues, se va a restar la utilidad obtenida de la venta de activos. Muy bien. Ahora vamos a ir lo que es las actividades de financiamiento, que como ven es la misma variación que tenemos allá, la podemos ir a ver si ustedes quieren. Entonces ustedes miran, aquí está los 65 millones y aquí tenemos los mismos 65 millones. Si queremos los 12 millones acá, aquí están también. Entonces ven, entonces son las variaciones. Hay otros flujos de efectivo que piden, que son las adiciones y los retiros. Eso puede salir de las notas a los estados financieros. Lo pueden hacer, ¿verdad? Porque hay usuarios de los estados financieros que piden cuánto pagaste y cuánto recibiste. Entonces se puede hacer. Pero para este ejercicio lo vamos a hacer por variación, lo mismo que abajo. El mismo tratamiento de arriba es el de abajo. Y aquí pues lo que vemos pues que aquí pues ya no hubo salida de capital subsidiario, o sea, de modo tal que está en cero. Tenemos que aquí más bien, aquí pagamos más intereses y aquí pues más bien se nos está devolviendo, o sea que es como una especie de entrada de efectivo la que hubo, o sea tuvimos un ahorro, no es que se dejaron de pagar intereses, pero es un ahorro, o sea que fue mayor el ahorro que lo que se pagó. Y aquí pues están los dividendos pagados que son los del ejercicio que ya habíamos visto y al final pues nos da el efectivo neto. Miren aquí la frase, dice usado, va a ir primero el año actual usado acá y aquí provisto la parte positiva. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tuvimos una disminución de efectivo. O sea que en pocas palabras nosotros más bien soltamos más plata para hacer más pagos que quizás la que hemos recibido. O sea que tenemos un flujo prácticamente casi negativo. Entonces, el efectivo al inicio del año, ustedes dirán, ¿de dónde sale este? Este sale de este saldo de aquí. Por eso es que se ponen tres balances. ¿Por qué razón? Porque este va a ser el inicial del año anterior, para que nos dé el final del año actual. Ustedes pueden ver que aquí dice 6.416.348 y aquí están los 6.416.348 de la cuenta de efectivo. Aquí lo mismo, el saldo final de aquí es el inicial de aquí, más toda la suma de esto, nos da los 6.399.880, que es exactamente lo que está aquí. Entonces, como pueden ver, aquí ya tenemos nuestros tres estados financieros básicos. Llaman básicos porque aquí no estamos haciendo lo que es el estado de cambios de patrimonio y las notas, porque este solo es a manera de ejercicio. Entonces, ya con esto, ya lo tenemos terminado todo y finalizado. Espero que esto les haya gustado. Pues a mí pues me encanta lo que es esta parte de práctica, yo creo que a muchos también, porque en la parte teórica pues la gente como que se escapa de dormir,
pero la realidad, la parte teórica, yo antes pensaba, yo decía, no servía, pero sí sirve porque eso le indica a uno cuál es la directriz que ustedes deben de tener. Si ustedes quieren saber un poco más, se pueden ir a los videos anteriores que están publicados de los estados financieros y pueden hacer un pequeño repaso para llegar aquí, a este ejercicio. Entonces, les agradezco su atención. Espero que se suscriban para que me ayuden a seguir haciendo trabajos de este tipo. Y pues los espero en la próxima. Les agradezco mucho y pásenla muy bien.